¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta a un episodio más de este podcast de filosofía titulado Filosofía para Todos. Como siempre, es un placer contar con su presencia, contar con sus oídos para hablar para escuchar hablar este loco de tantas estupideces que tienen que ver con el razonamiento, con el conocimiento, con la razón humana, el universo, etcétera, ¿no? Pero bueno, para no perder más tiempo, siempre me gusta empezar así como con alguna tarugada, pero quiero adentrar mucho en Aristóteles, porque recuerden que vamos a tener varios episodios de Aristóteles y pues bueno, no es que sea complejo, bueno, sí es complejo Aristóteles, pero más que complejo es mucho lo que hay que ver de Aristóteles y quise resumir lo más importante y aún así, resumiendo lo más importante, es bastante, ¿no? Entonces, con esto quiero que se aproximen a la filosofía aristotélica. Digo, no vamos a conocer todo de Aristóteles como no conocimos todo lo de Platón, pero nos vamos a aproximar a una filosofía aristotélica que de verdad es bellísima. Es muy bonito todo lo que estudia Aristóteles, desde la naturaleza, la materia, las formas, las causas, la física, el alma, en fin, como se lo platicé en la introducción, son muchísimas cosas que Aristóteles va a estudiar y que va a analizar junto con los peripatéticos, pero voy a tratar de hacer o de resumir lo mejor posible las ideas aristotélicas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la naturaleza para Aristóteles. Voy a tratar de ser concreto, sin embargo vamos a tocar muchísimos puntos. Voy a tratar de ser lo más explícito posible porque aunque es bellísimo, es un tanto complejo por ciertos conceptos. Ya saben que el problema de la filosofía a veces son los conceptos, las palabrerías, las cosas que se hablan y que cómo se dicen y qué quiso decir. Voy a tratar de ser lo más simple posible, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar de la materia, la forma y el cambio y la naturaleza de las cosas. Recuerdan en el episodio anterior que Aristóteles hablaba de la materia, la substancia, la esencia, el accidente, que para que las cosas se puedan decir de algo tienen que existir esas dichas cosas. Hablamos un poco de, bueno, les puse un ejemplo de Sócrates está caminando, las definiciones de los predicados, que si podemos decir que Sócrates es un movimiento de piernas, pues no podemos decir que Sócrates es un movimiento de piernas porque es algo que comparte, es una característica universal, como lo vimos en sus categorías, ¿no? Que eran las categorías particulares, las categorías universales, la substancia primaria, ¿no? Que era, le puse el ejemplo de Firulais, así todo el ejemplo bien estereotipado del perrito. A Sócrates, que compartía el hecho de que caminaba, de que era un ser vivo, etcétera, pero ser humano era una particularidad de Sócrates y el ser un perro era una particularidad de Firulais, pero compartían otras cuestiones, ¿no? Y las diferentes categorías, digo, no adentré mucho, o más bien no adentré nada en las categorías aristotélicas porque eso tiene que ver con mucha lógica, como les comenté en algún momento. No soy experto en lógica, pero les traté de aproximar que estas categorías que son universales y particulares pues tienen mucho que ver con tiempo, espacio, cantidad, cualidad, etcétera, que son las diferentes causas aristotélicas que él menciona en su tratado de lógica, ¿no? En sus estudios de lógica. Ahora, entrando de lleno a lo que es la materia, la forma y el cambio, vamos a tomar siempre a la substancia. Recuerden que para Aristóteles lo más importante es el sujeto ontológico, es decir, la substancia, de lo que se puede hablar, de lo que se puede predicar, de lo que se puede decir de algo, o más bien ese algo del que se puede hablar. Él decía que en la naturaleza tiene que existir una substancia, un sujeto base que es el que le va a dar forma a las cosas. Por ponerles un ejemplo, cuando ustedes crean una obra de arte, una escultura, ¿no? Para que se convierta en una obra de arte o para que se vuelva una obra de arte, necesitamos tener primero una materia base. ¿Qué materia base sería? Bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser piedra, puede ser arcilla, puede ser bronce, dependiendo, obviamente, del material de lo que lo queremos formar. Entonces, fíjense bien, él dice que existen estos contrarios, o sea, que existen siempre una substancia base o un sujeto base, que es el que le va a dar forma a las cosas. Y siempre va a existir esta dualidad. Ahora, esta dualidad es muy interesante porque la toma, bueno, yo supongo que la toma de los estudios pitagóricos. Recuerden que Pitágoras hablaba de la dualidad que existe en el universo, de alto, bajo, izquierda, derecha, blanco, negro, luz, obscuridad, etcétera.
Pues Aristóteles va a decir lo mismo, siempre van a existir estas dualidades en las cosas, siempre va a existir primero la materia que da la causa, o más bien la materia que le da forma a las cosas. Existen estos dos contrarios. No puede existir la forma sin la materia y la materia sola no puede darle, o sea, no puede existir forma sin un artesano o un medio de por medio. Y eso es lo que vamos a ver ahorita también con las causas aristotélicas, ¿no? Pero él dice que la materia siempre tiene que existir para que la forma exista, tiene que existir algo preexistente, una materia preexistente. Es decir, como les puse ejemplo ahorita, si vamos a crear una estatua, entonces previo a la estatua fue piedra, previo a la estatua fue arcilla, previo a la estatua fue bronce, previo a la silla fue madera, previo a un escritorio fue plástico, previo a una televisión fue cristal o fue vidrio o fue arena, como les mencionaba en episodios anteriores sobre el vaso, ¿no? Cuando hablamos de lo que era la materia y la forma. Entonces siempre va a hablar Aristóteles de estas dos, que son correlativas y que siempre va a existir este sujeto base, que en este caso va a ser la materia. ¿Y qué es la materia? De lo que están hechas las cosas. ¿Qué es la naturaleza de las cosas? La forma que alguien o algo le dio a las cosas. Esto ya medio lo tratamos en episodios anteriores, pero quiero adentrar muchísimo más en esta parte de Aristóteles. Ahora él decía, existen sustancias naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que existen en el universo de manera natural. Ojo, si algún químico me está viendo, si algún físico me está viendo, estoy hablando de lo que era la física para Aristóteles en ese momento y lo que era natural para Aristóteles en ese momento. No soy experto en biología, no soy experto en química, no soy experto en muchas cosas, incluso en filosofía. Les digo, yo hablo de filosofía, estudio filosofía, pero yo no me puedo considerar un filósofo porque sería muy prepotente y muy presuntuoso de mi parte. Jamás voy a decir que yo tengo la razón absoluta, sino que estoy tratando de explicar la filosofía aristotélica y bueno, la filosofía de muchos filósofos que vamos a ver más adelante desde una perspectiva sumamente personal. Entonces, quien me esté viendo y diga, oye, creo que aquí la medio regaste, pues échenme paro aquí en los comentarios, escríbanme así de, oye, creo que ahí hay un problemita porque allá no es así, ya no es como lo pensó Aristóteles hace más de 2000 años antes de Cristo, etcétera, ¿no? Pero bueno, existen las sustancias naturales, o sea, es decir, lo que existe naturalmente en la naturaleza, valga la redundancia, ¿no? O sea, no es, a veces la filosofía va a sonar así como muy redundante, pero no lo es. O sea, en realidad es lo natural que existe en la naturaleza, ¿no? Porque hay natural que no es de la naturaleza, eso lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Por poner un ejemplo, un árbol de cedro. El árbol de cedro es la forma que tiene la materia. ¿Qué materia es la materia preexistente al árbol del cedro? Pues es la madera, ¿no? O sea, la madera es la sustancia natural. La forma de árbol de cedro y las características que tiene, su tipo de corteza, su tipo de tronco, su tipo de hojas, que sí es de semilla, que sí es de bulbo, etcétera. Digo, estoy hablando de diferentes plantas, ¿no? Eso ya son las características, lo que se puede decir de la sustancia o lo que podemos hablar de la sustancia una vez que tiene forma. Pero la materia es la madera. Ahora, fíjense bien, aquí vamos a meter un poco a Parménides porque tiene mucho que ver la filosofía parmenidiana de esto de que las cosas no pueden llegar a ser de la nada, etcétera. Bueno, vamos a verlo aquí. Las cosas naturales llegan a ser de algo que existe, o sea, es decir, los árboles, el agua, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, no el agua, no, porque ahí tiene algo que ver con lo que es la filosofía aristotélica. Pero pensemos, por ejemplo, un río, pensemos en la selva, pensemos en un bosque. Todo eso llega a ser de algo que ya es, no simplemente existe porque sí. Ahora, esto que ya es, ¿qué es? Es la materia misma. O sea, es decir, el agua, la madera, la tierra, en fin, ciertas sustancias naturales que él va a llamar los elementos. Y bueno, ¿de dónde toma los elementos o de dónde llama los elementos? Pues de la filosofía platónica, que eran aire, agua, tierra y fuego. Vamos a retomarlos una vez más. Sin embargo, ya no lo vamos a tomar como Platón, que Platón, ¿se acuerdan de los sólidos de Platón? Que era que un cubo era tierra, que ciertos triángulos, el icosaedro era agua, etcétera, ¿no? Aquí ya no va a tomar esa forma tan matemática, digo, sí lo hace matemáticamente, pero ya no lo vamos a ver de esa forma tan matemática. Pero él toma los 4 elementos. Él va a decir, esta sustancia natural, esta sustancia que es previa a la forma, o sea, la materia, la sustancia natural, está conformada de estos 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra. ¿Ok? Y él le va a llamar a estos elementos como los elementos que crean o que forman la tierra.
Todo en la naturaleza va a estar formado de estos 4 elementos. Aquí va a coincidir un poco con la filosofía de Platón. Sin embargo, va a diferir en ciertas cosas. Van a ver que vamos a encontrar este tipo de coincidencias. Pues no es fortuito, era alumno de Platón. Claro que algunas cosas tenían que ver, pero él empezó a dar forma, irónicamente, a su propia filosofía y a un razonamiento un poco más comprensible, diferido de la filosofía platónica, ¿no? Sin embargo, él va aquí a introducir un quinto elemento. Si no la película del quinto elemento, no es Mila Jovovich, no. Él va a meter un quinto elemento que es el que va a llamar, o más bien que va a atribuirle a algo que está fuera de la naturaleza terrestre. Él va a decir, aire, fuego, agua y tierra siempre están presentes en la naturaleza terrestre. Y aquí ya va a meterse en un aspecto pues un poco más complicado, porque va a empezar a hablar del espacio exterior, donde están los planetas, donde están las constelaciones, etc. Y él va a decir que el elemento que permea en el espacio va a ser el elemento del éter. No el alcohol, como lo conocemos hoy en día, sino que él lo va a llamar éter, algo que está por encima de la naturaleza. Y esto ya es muy interesante porque ya no nada más se está enfocando Aristóteles en el mundo terrenal, en el mundo terrestre, ya se está yendo al universo. Ya se está yendo allá afuera, o sea, es decir, a este lugar donde coexisten los 4 elementos, porque al fin y al cabo pensémoslo, razonémoslo un poco. El mundo, la Tierra, estaría conformada, aristotélicamente hablando, aire, fuego, tierra y agua, ¿no? Y son la Tierra misma. Pero ¿dónde está esa Tierra? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde coexiste? ¿Dónde vive? Bueno, Aristóteles va a decir, existe en este espacio llamado éter, donde los 4 elementos pueden coexistir y de esa forma, como sustancias naturales y como materias primeras, darle forma y naturaleza a las cosas. Para Aristóteles, la naturaleza de las cosas es la forma que tienen después de haber sido transformadas de la materia. Ahorita vamos a adentrar un poquito más en eso. Espero que hasta aquí vayamos bien. Entonces, acá hay una cuestión relacionada al cambio de Parménides, ¿no? Relacionada también a la pregunta de Parménides. Y voy a citarles la frase de Aristóteles. Dice, todo cambio involucra una sustancia base o un sujeto base, ¿no? Y ese sujeto base estuvo ahí al principio. Así que el cambio no involucra llegar a ser de algo que no es, como lo mencionaba Parménides. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Aristóteles aquí? Que las cosas no llegan a ser de la nada. Las cosas sufren efectos o sufren el impacto del cambio. O sea, volvemos a lo que terminé de decirles en la sesión anterior, que era que el mundo aristotélico era heracliteano, ¿no? O sea, es decir, se basa en el cambio. Entonces, las cosas no llegan a ser de la nada. Las cosas llegan a ser de lo que ya existe previamente, que para él es las sustancias naturales, o la materia, y esta materia recibe forma por parte de algo o alguien, y al recibir esa forma, llegan a ser de algo que ya es y no llegan a ser de algo que no es en absoluto. O sea, se transforman, cambian. Espero que no estén... Y si están así, qué bueno, o sea, es padre. O sea, tenemos que razonar todo esto. Pensemos que todo lo que nos rodea, todos los objetos que están en el mundo y todo aquello que está presente, o sea, que es tangible, que lo podemos tocar, llegó a ser de algo que fue previamente otra cosa. Ahora, previo a eso, ¿qué fue? Bueno, Aristóteles va a decir, no lo sé. Por eso se llaman sustancias naturales o se llaman sujetos naturales. ¿Por qué? Porque estuvieron en la naturaleza previo a recibir forma o a recibir cambio. Parece que repito lo mismo una y otra vez. Tal vez sí, pero entre más lo repitamos, de diferentes formas, lo analicemos, lo racionalicemos de diferentes formas, es más fácil comprenderlo. Ahora, la física aristotélica, es decir, Aristóteles tiene un tratado de física, o sea, no nada más dijo, voy a estudiar razonamiento, no. Al estudiar la naturaleza tienes que estudiar la física, el mundo, las cosas que están aquí, los fenómenos, lo que se experimenta en el mundo, ¿no? Entonces Aristóteles va a decir que los elementos son, o estos aire, fuego, tierra y agua, son las sustancias o los sujetos bases de todo el cambio, de todo lo que es existente en el mundo. Entonces, la pregunta de Aristóteles es, la tierra, el agua, el fuego y siempre se me olvida, la tierra, el agua, el fuego y el aire, ¿son las sustancias primarias? O sea, es decir, estos arjés presocráticos, ¿son las sustancias de las que están formadas todas las materias del universo?
Quiero ver sus comentarios antes de que yo se lo diga. Bueno, o sea, piensen, razónenlo, traten de escribir un comentario y ya que lo escuchen digan, sí, tenía razón yo, o sea, sí tenía razón con Aristóteles, coincidía con Aristóteles o pensé otra cosa completamente diferente. Y si lo hicieron, qué padre, porque ese es el propósito. O sea, el hablar de filósofos viejos no nada más es como de, pues si ya se desacreditó o ya no es así, obviamente nada está formado de aire, fuego, tierra y agua. O sea, no, pero es como de, a ver, si yo hubiera estado en sus zapatos, ¿qué hubiera pensado? ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera yo racionalizado? Entonces, todo está formado por aire, fuego, tierra y agua. Aristóteles va a decir que sí, ¿ok? Entonces, la pregunta es, y lo voy a decir tal cual, ¿no? ¿Se acuerdan de Sócrates y Fido? Que hablábamos de Fido, de otro nombre todo bien estereotipo, Firulais, ¿no? Que decíamos que tenían sus cuestiones inherentes que eran propias de ellos. Entonces, la pregunta es, ¿Sócrates y Firulais tienen de forma inherente aire, fuego, tierra y agua? Porque si lo tienen, entonces ya no son sujetos primarios, ya no son la cosa principal. Recuerden que hablábamos de las particularidades y los universales. Lo particular es lo que, es eso único. Pero entonces si es único y está conformado de aire, fuego, tierra y agua, o sea, los 4 elementos, entonces ya no es único, es algo que recibió forma de otra cosa. Caray, entonces ahí está la pregunta, Aristóteles, ¿qué pasó ahí, no? Bueno, no se preocupen, Aristóteles va a decir, va, no hay problema, o sea, ahorita me la saco de la manga y se la saca bastante bien. Vamos a hablar ahora de en sí lo que es la naturaleza para Aristóteles, o sea, es decir, lo natural para Aristóteles. Y voy a citar a Aristóteles, ¿no? De este libro de física. Dice, la materia está cercana a ser una substancia y en cierta forma es una substancia. O sea, recuerden, Firulais, Sócrates son sustancias primeras, o sustancias primarias, perdón, no primeras, primarias. Ahora, si están conformadas de 4 elementos, entonces ¿son en realidad sustancia primaria? Bueno, según esta frase, voy a volver a decirla, la materia está cerca de ser una substancia y en cierta forma lo es. Entonces, si la materia es una substancia, lo único que está pasando es que la substancia está siendo sujeta ¿a qué? A cambio. Todos estos elementos se conformaron, se juntaron para poderle darle forma a Firulais, para poderle dar forma a Sócrates, a Pedro, a Jaime, María, Miguel, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, si me preguntas que la materia primaria son los elementos, sí, y al conformarse y a ser sujetos del cambio, le dan forma a todos los entes que por ende son sujetos primarios. Espero que lo estén razonando, lo estén pensando. O sea, si la sustancia es primaria, proviene de elementos primarios. Entonces no pierde su característica de primaria. Entonces ahí está. Aristóteles no se la zafa. O sea, obviamente lo racionalizó bastante chido. Y fue de claro, si la materia es sustancia y la materia es primaria y es el elemento primero, y eso al sufrir cambio se convierte en una substancia, entonces claro que la sustancia también es primaria. Perfecto, ¿no? Se lavó las manos y dijo, chido, ¿no? Entonces, para Aristóteles, la naturaleza o las cosas naturales son sustancias. O sea, no nada más es un ente que está por ahí. Claro que hay una sustancia, toda la naturaleza está formado de sustancia. Ahora, surge la pregunta, ¿qué es entonces para Aristóteles lo natural? Porque una cosa es la naturaleza, que está conformada de sustancias primarias, ¿y qué es lo natural? Bueno, voy a citar a Aristóteles. Algunas cosas existentes son naturales, los animales y sus partes, las plantas y los cuerpos simples como los elementos, tierra, fuego, aire y agua. Cada una de ellas tiene dentro de sí misma un principio de movimiento y estabilidad en lugar o dependiendo de las sustancias, de crecimiento, de deterioro y de erosión. O sea, es decir, le voy a resumir esta cita, ¿no? Porque a veces los filósofos tienden a ser así. Todo es sujeto al cambio. Todo llega a cambiar. Toda la sustancia está conformada de materia y toda la sustancia que esté conformada de materia, o sea, es decir, todo, va a ser sujeta al cambio. ¿Y qué es este cambio? Crecimiento, deterioro, erosión, en fin, todo lo que podemos nosotros percibir como cambio, eso es lo que va a ser para Aristóteles lo natural. Todo aquello que puede cambiar. Entonces, pensemos en la naturaleza, las cosas que cambian, las cosas que están ahí, los árboles que crecen, los ríos que se secan, nosotros que envejecemos. ¿Somos sustancia? Claro,
¿Por qué? Porque somos sujetos al cambio. Ahora, podemos percibir el cambio de algunas cosas. A veces decimos, no, es que eso es eterno. No, no es eterno. Pensemos, por ejemplo, en la pirámide de Chichén Itzá. Bueno, pero es que es una sustancia. ¿Qué sustancia es? Bueno, es de la materia primaria, que es la piedra, que está conformada de minerales y de tierra y de otras cosas, ¿no? Bueno, ya los geólogos me dirán si estoy bien o estoy mal. Pero tienen ahí siglos, tienen miles de años y no se han deteriorado. No, si deterioradas sí están, porque no están exactamente igual que como estaban cuando se formaron, cuando se les dio forma, cuando se les dio naturaleza de pirámide de Chichén Itzá, ¿no? Entonces, fíjense bien qué importante es esto, porque a veces el cambio no es perceptible. No podemos ver el cambio, pero porque no lo podamos ver no quiere decir que el cambio no exista. Y estamos hablando ahorita de cuestiones materiales, físicas. Aristóteles también va a hablar de la metafísica, de lo que está más allá de lo tangible, del mundo material. Pensemos, por ejemplo, mi relación amorosa está súper bien. Seguimos siendo los mismos desde hace 15 años que somos novios. No es cierto. Ya a lo mejor no se quieren igual, o se quieren menos, o se quieren más, o hay cierto rencor, o hay más cariño, o hay más apoyo, menos empatía, etc. Todo esto también es sujeto al cambio. Sin embargo, ya no tiene la materia física o la materia primaria de los 4 elementos. Y eso lo vamos a ver también más adelante, lo que es el mundo de la metafísica. Ahora, quiero cerrar con esta parte de Aristóteles, que es cómo Aristóteles considera que los elementos sufren cambio, o más bien que la materia sufre cambio, o las sustancias sufren cambio. Vamos a retomar una vez más lo que son los elementos: aire, fuego, tierra y agua. Aristóteles va a decir lo siguiente, y se los voy a poner aquí en un gráfico. Los que me estén escuchando en Spotify, traten de utilizar su creatividad y su imaginación maravillosa que tienen como seres humanos para poder percibirlo o tratar de entenderlo. Aristóteles va a decir que el cosmos es un espacio enorme que está obviamente allá afuera, no afuera de la Tierra, más allá de nosotros. Pero en este cosmos, él lo va a representar gráficamente como esferas, o círculos, más que esferas, círculos. Y va a poner 3 círculos, uno dentro de otro, ¿no? O sea, uno pequeño, uno más grande y uno grande que envuelve a los otros 2. Y va a decir que dentro del círculo pequeño, entonces aquí se lo estoy poniendo, se encuentra el elemento de la tierra. En el círculo exterior al de la tierra se encuentra el elemento del agua. En el exterior al del agua se encuentra el del aire y en el exterior se encuentra el fuego. Y alrededor está el cosmos o el éter, ¿ok? Ahora, ¿por qué las cosas cambian? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué crecen? Fíjense, esto es bien interesante y es bien mind-blowing, que a lo mejor tiene alguna otra explicación física y química, etcétera, pero en ese momento ha de haber sido como de, güey, no manches, brujo, ¿no? O sea, fíjense bien. Él va a decir que los elementos que están en las capas exteriores, que son fuego y aire, tienden a elevarse. Y que los que están en el centro, que son agua y tierra, tienden a bajar. O sea, tienden a caer. Obviamente él no hablaba de la gravedad tal cual, porque pues, hasta Newton, pero le decía, tienden a quedarse en la tierra, o sea, a bajar, ¿no? Entonces, fuego y aire suben, tierra y agua se mantienen abajo. Y antes de que yo continúe, pensemos, cuando ustedes prenden el fuego, ¿hacia dónde tiende a ir el fuego? ¿A los lados? ¿Para abajo? ¿Para arriba? ¿No? El aire, ¿dónde se encuentra en realidad? O sea, lo sentimos aquí, pero tiende a subir. Ahora pensemos, el aire caliente tiende a subir, ¿no? Entonces es la combinación de aire con fuego, ¿no? Ahora, en cuanto a tierra y agua, cuando nosotros vertemos, ¿a dónde va el agua? Para abajo. Cuando nosotros aventamos tierra, o sea, pensemos en un puño de tierra. Bueno, es que se queda en el aire. Sí, se queda en el aire un momento, pero ¿qué pasa después? Comienza a caer. Entonces, él dice, todos los elementos, todo el mundo está conformado de los elementos. Lo que tiene en mayoría aire y fuego tiende a subir. Lo que tiene en mayoría agua y tierra tiende a bajar. Ahora, las personas que me estén viendo, que sean médicos, que sean biólogos, etcétera, ¿de qué estamos compuestos? De elementos orgánicos, de agua, de carbón, de otras cosas, ¿no? Ya aquí no quiero meterme más a eso. Y por eso tendemos a mantenernos en la Tierra, ¿no? O sea, de verdad hay cosas aristotélicas que son preciosas y que nos llevan a un conocimiento y a la duda y a preguntar, oye, pero también tengo hidrógeno y tengo oxígeno, entonces ¿por qué no me elevo, no? O sea, ¿por qué no vuelo? Bueno, eso es obviamente una cuestión ya biológica que a lo mejor muchos que me estén viendo digan tiene una explicación, pero para Aristóteles, pensemos que fue años antes de Cristo. ¿Tenía sentido? Claro.
O sea, imagínense la capacidad mental de Aristóteles para poder llegar a estas conclusiones y tener sentido, tener coherencia, además de que tenía lógica. ¿Por qué? Porque como uno de los precursores de la lógica, tenía que tener argumentos a favor, ¿no? Entonces, fíjense qué hermoso es esto, fíjense qué hermosa es la filosofía, cómo hay cosas que a lo mejor damos por sentadas o que ni siquiera pensamos, que pueden llegar a ser sumamente interesantes y reveladoras. Recuerden, el propósito del podcast no es que yo tenga la razón y que diga, todo lo que están escuchando así fue y a huevo así se lo tienen que saber. No, sino que digan, a ver, sí. Y que hagan sus propios experimentos en casa. Bueno, no jueguen con fuego, porfa. Pero con lo demás, a ver qué es lo que creo que tiene aire, a ver si se eleva, a ver qué más cae. En fin, ¿no? O sea, que hagan sus propios experimentos científicos. La filosofía es la madre de todas las ciencias. Entonces hay que experimentar también, no solamente pensar, sino que también experimentar. Con esto quiero concluir este video porque el próximo video vamos a entrar ya de lleno a lo que es las causas aristotélicas, ¿ok? O sea, cómo se comportan las cosas, cómo se comportan las sustancias y cómo es que son las cosas, ¿no? O sea, como para Aristóteles. En resumen, la naturaleza para Aristóteles es la forma y de lo que estamos conformados. No lo natural es aquello que nace inherentemente de la naturaleza, sino todo aquello que proviene de la materia natural o de los elementos naturales y que aunque sufran cambio, que alguien le dé forma, siguen siendo parte de los elementos naturales o de las sustancias naturales y por ende siguen siendo sujetos primarios, ¿no? Y voy a terminar con una cita de Aristóteles muy pequeña, es un aforismo prácticamente, que dice: la forma es la naturaleza de las cosas más que la materia. Cuando alguien toma materia y le da forma a una estatua, entonces tiene forma de estatua y esa es la naturaleza de esa cosa en ese momento, ser estatua. Cuando se juntaron el agua, mis huesos, el carbón, etcétera, y me formaron a mí como individuo, mi naturaleza entonces es ser un ser humano conformado de las materias principales o primarias, aire, fuego, tierra y agua, para Aristóteles. Razonemos, pensemos, reflexionemos, déjenme sus comentarios, ¿están de acuerdo, están en desacuerdo? ¿Qué les pareció? ¿Si es cierto, no es cierto? ¿Se quedaron mind blown o dijeron, esta no me la trago? Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por sus oídos, les agradezco de verdad que estén siempre al pendiente de este podcast y recuerden que la filosofía los acompañe.